Buenos días a todos nuestros amigos y hermanos. En esta hora quiero compartir con ustedes una cita concerniente a la tercera persona, el Espíritu Santo, que está en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 73, en la página 622, donde nosotros podemos corroborar en su contexto que Elena de White, al escribirlo, al referirse a la tercera persona, no se está refiriendo a un ser aparte como se enseña en la doctrina de la Trinidad en el medio adventista. Eh, Nosotros podemos corroborar por nosotros mismos estudiando todo el capítulo 73 de El deseado de todas las gentes. Y nosotros vamos a ver que en todo ese capítulo donde dice que el mal podía ser vencido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad, Elena de White deja bien en claro, en su contexto, solamente en ese capítulo, en su contexto, ella deja bien en claro que ese, ese, ese poder o esa tercera persona, ella no se refiere a un ser separado del Padre o de Cristo. En este sentido, ella amplía en ese capítulo para que nosotros podamos ver y entender que no se trata de un ser literal aparte del Padre y del Hijo, sino que ella en unas líneas más abajo, donde está ese párrafo o esas dos líneas, en unas dos líneas más abajo ella dice que Cristo ha dado su espíritu propio de él, tal y cual lo dice la Biblia, como cuando Jesús sopla su espíritu a los discípulos, no está soplando a otro ser. Elena de White explica que está soplando eh, la vida misma de él. Cristo mismo se está dando, es lo que Elena de White dice. La otra dice también que al Jesús hacer esto, él les estaba dando la vida misma de él. En otras partes donde Elena de White explica, donde Cristo habló también, donde les dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Entonces Elena de White explica y dice que en este caso Cristo no se refería a su doctrina, sino a su persona. Cuando empieza a decir que hablando del espíritu. ¿eh? Entonces, nosotros vemos que Elena de White, o podemos nosotros corroborar que Elena de White, aunque habló del tercer poder, la tercera persona, la agencia del espíritu y cosas así por lo general, nunca se refirió a una trinidad o a un ser aparte del Padre y del Hijo, sino estaba hablando de la personalidad tanto del Padre como del Hijo. En ese sentido, Cristo es el que Dios ha dado, ha puesto en este mundo para abatir el pecado, para poner el pecado bajo sus pies. Entonces, no hay ningún otro medio, ningún otro que nosotros tengamos para combatir o para poder nosotros luchar contra el mal. Cristo mismo ha dado su espíritu para combatir contra el mal, para que nosotros tengamos la fuerza. Es a través de Cristo por quien nosotros podemos salir victoriosos del pecado. En este caso voy a leerles un poquito acerca de lo que dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, en el capítulo 73.
Y dice así: cerca de donde está la cita de la cual se dice que Elena de White se dio como trinitaria. Y en este caso no hay ninguna cita, ninguna palabra explícita de la señora White donde ella diga tan así tajantemente sobre la Trinidad. Así que eso es pura especulación, donde no se encuentra, no hay registro sobre eso. La cita dice así: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Divino Maestro. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Y ahora noten lo que ella dice. Arriba dijo que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad. Y ahora ella dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. Y ella dice que es Cristo es el que ha dado su Espíritu divino para poder nosotros contrarrestar el mal, o para poder ser el mal contrarrestado. En este mismo capítulo, unas páginas más atrás, Elena de White explica que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, dice, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Y en este caso, decirles, ¿verdad?, que, o poder recordar que Cristo, ¿verdad?, fue el que se humanó. Cristo fue el que vino a esta tierra. No hay registros en la Biblia que haya venido otro ser, otra persona, que haya descendido del cielo a salvar a este mundo. No hay registros. Entonces el único que vino a humanarse, que vino a tomar la forma humana, es Cristo. Pero antes de venir a la tierra, Cristo era un ser divino, un ser espiritual. Entonces Cristo no podía descender a esta tierra tal y cual Él era en el cielo. Entonces Él por eso tomó la humanidad para poder llegar hasta nosotros y tocarnos, y que nosotros no sufriéramos pérdida, sino al contrario, Él venía a salvar. Entonces de ese modo Cristo tomó la naturaleza humana. Entonces ahora que nosotros estamos ahora que Cristo, ¿verdad?, nos vino a salvar y cumplió su parte, ¿verdad?, con nosotros, de morir por nosotros, dar su sangre por nosotros, Cristo no quedó en la tumba. Cristo registra la Escritura que Él resucitó y ascendió al cielo. Y Él vuelve a tomar lo que Él era antes, un ser divino, un ser espiritual. Y ahora, aunque Él tiene la naturaleza humana, no deja o no va a dejar de ser humano, pero Él vuelve a tomar lo que Él era. Elena de White habla sobre sus dos naturalezas de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros a veces cometemos el error, igual que los discípulos, cuando Jesús les hablaba del Espíritu Santo, de la manifestación espiritual de Él. Por eso en San Juan 14, del 15 en adelante, Cristo les refiere esta parábola hablándoles acerca de Él mismo, no de otro ser, de otra persona. Aunque el Espíritu de Él, ¿verdad?, puede ser enviado por los ángeles. Los ángeles son también canales donde Dios imparte su Espíritu. Nosotros también somos canales.
pero el espíritu es de Dios, el espíritu es de Cristo, no es un ser separado aparte. Es por eso que Elena de White escribió que estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, le convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo, dice ella. Y luego dice, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. Y en este sentido, o sea, hablando espiritualmente, ella, o sea, está diciendo, en este sentido, estaría más cerca de ellos, ¿quién? Cristo, que si nunca hubiese ascendido a lo alto. Pero está hablando de la manifestación de Cristo, igual que lo hace San Juan 14, del 15 en adelante. Cristo les dijo, yo me voy a manifestar a ustedes. Él no dijo se va a manifestar otro ser, no, él mismo, pero en la forma espiritual. Y los discípulos tampoco entendieron eso. Ellos estaban esperando siempre, ¿verdad? Igual como nosotros, una manifestación visible, literal. Pero Cristo se estaba refiriendo a él mismo, pero no en la forma literal, sino espiritual. Y entonces, por eso los discípulos, ¿verdad? No comprendieron este hablar de Cristo en su sentido espiritual o esta manifestación espiritual. En este caso ustedes van a ver también que ahí en San Juan 14, Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, también entendió, al igual que los otros discípulos, que era una manifestación de Cristo, no de otro ser, sino que no entendieron la manifestación espiritual de Cristo. Pero entendían que iba a ser Cristo, no otro ser. Porque Judas dijo, Señor, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Judas entendió, al igual que los demás discípulos, al igual que Pablo, por eso Pablo también explica y dice que solamente nosotros tenemos un Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 8:6, que nosotros tenemos un solo Dios, y para no equivocarnos, él dice el Padre, y luego agrega, y un Señor, Jesucristo. Entonces, Pablo y los demás discípulos entendieron que Cristo, ¿verdad?, no se estaba refiriendo a una manifestación de otro ser aparte, sino de él mismo, pero en la forma espiritual. Ahora, Judas, ¿verdad?, al igual que los otros discípulos, entendieron, como les dije, que era Cristo, porque Judas dijo, Señor, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces, ellos entendieron que era Cristo, pero no entendieron cómo iba a ser, o sea, no entendían la manifestación, cómo iba a ser. Y ustedes mismos lo pueden corroborar ahí en San Juan 14. Igual, la profeta del Señor, la mensajera del Señor, nos exhorta a que nosotros vayamos y estudiemos el capítulo 17 de Juan y que aprendamos a nosotros a llevar esta unidad en el Espíritu. Pero no se está refiriendo a un ser aparte, sino esa unión que es entre el Padre y el Hijo. Esa unión, esa unidad del Espíritu de ellos dos quiere que esté morando también en nosotros y que nosotros, ¿verdad?, así como ellos son uno, no en persona, sino en carácter, en propósito, de esa misma manera quiere que nosotros seamos uno también con ellos. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que en esta frase o este párrafo donde se toma para apoyar la doctrina de la Trinidad o para decir que el Espíritu Santo es otro ser aparte, no en su contexto, en el capítulo 73 del deseado de todas las gentes, donde dice no se turbe vuestro corazón, Elena de White en su contexto explica que es Cristo mismo
es el Espíritu de Cristo, no es un ser aparte. La otra es que, bueno, el texto dice que, o el párrafo que se cita, dice que el pecado solamente puede ser vencido únicamente por la intervención de la tercera persona de la deidad. Y tú vas a leer en otros pasajes, incluso, como les digo, en ese mismo capítulo, van a leer que, por ejemplo, aquí dice, si acudimos a Cristo con fe, nos dirá sus méritos a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, estaba en Enoc también. Y por ese Espíritu, Enoc, ¿verdad? Recibió las revelaciones, las visiones que él tuvo, e inclusive él caminó con Cristo. Luego dice, recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Y ahora noten lo que dice. Dice aquí, dice, las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Dice permítanme. Dice, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre está nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él les volvió a explicarles su significado. Y Él les dijo, por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Ahora, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador también celestial. Ahora noten, dice, y Cristo empieza a explicar cómo funciona su Espíritu. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Está diciendo Cristo a sus discípulos cuando les está explicando acerca de la venida del Consolador. Dice, aunque Él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con Él no había de cambiar. Esto está en el contexto del capítulo 73 del deseado de todas las gentes, donde está el párrafo de la tercera persona. Y nosotros tenemos que leer el contexto para poder entender acerca de lo que Elena de White estaba hablando en su contexto. No tomar algo y sacarlo fuera de contexto para poder apoyar algún gusto que nosotros queramos explicar, que esté a nuestro acorde de nosotros, a nuestro pensamiento. Tiene que estar al pensamiento de lo que dice la palabra de Dios, y en este caso también tiene que estar de acuerdo con el profeta de este tiempo, para que esté de acuerdo con los profetas de la Biblia. Los profetas de la Biblia y el profeta de este tiempo en el medio adventista tienen que hablar juntos, unánimes. No tienen que decir una cosa y otra cosa. Ahora, tenemos que estudiar su contexto para poder nosotros entender. Entonces, cuando Cristo empieza a hablar acerca de la vid verdadera, Él le dice, yo soy la vid verdadera. Ahora noten que ella está diciendo que Cristo estaba por ser arrebatado de entre ellos. Su unión espiritual con Él, noten, su unión espiritual con Él no había de cambiar, pero su unión con Él. Entonces, la unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El pámpano está injertado a la vid viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco.
la vida de la vid, y en este caso la vida de Cristo, Cristo es la vid verdadera, la vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Entonces por eso Elena de White dice Cristo en nosotros, la Biblia también dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo dice Pablo. Elena de White dice Cristo debe morar en nosotros. La vida de Cristo debe regir nuestra vida. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Elena de White está explicando esto allí mismo en ese capítulo. Dice, por la fe, dice, así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo, no con otro ser, con Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal, se forma esa unión. ¿Cómo dice ella? Por la fe en Cristo como Salvador personal es como se forma esta unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Pero todo ella va diciendo a Cristo, a Cristo, a Cristo. Dice, entonces tiene el sentir de Cristo esa persona. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Y es entonces cuando el hombre viene a ser acepto en el amado. Esta unión con Cristo, dice, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así tampoco vosotros, si no estuviereis en mí. Este no es un contacto casual, dice Elena de White, sino dice, no es tampoco ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Pero ¿qué dice ella? Significa como el pámpano está pegado a la vid o la rama está pegada a la vid, así nosotros debemos de estar pegados a Cristo y estar alimentándonos de Cristo. No dice ella de otro ser, de otra persona, sino de Cristo, de Cristo, de Cristo. Ahora noten lo que dice ella. Sigue diciendo, estad en mí y yo en vosotros. Y luego ella cita y dice, el estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre con su Dios, como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente. ¿Y cuál es la savia? La savia no es la vida de la planta, del arbusto, en este caso de la vid. Bueno, Cristo es la vid y entonces nosotros debemos de estar tomando de la savia, de la vida de Cristo y estarnos manteniendo de Cristo. En ese sentido, Elena de White está hablando de esa vida espiritual, de ese espíritu de verdad. Entonces, ella dice, más adelante, dice, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe la fuerza, la perfección de su propio carácter. La raíz, noten, la raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Y ahora dice ella, asimismo comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Pero ella sigue diciendo, es Cristo. Por eso Elena de White hablaba y decía que Cristo, el Espíritu Santo procede de Cristo. Procede del Padre y procede de Cristo, es lo que ella decía, porque es la vida misma de Cristo. Nosotros nos tenemos que estar alimentando de Cristo. Cristo es el canal que el Padre ha puesto para que toda la bendición del cielo pueda llegar a nosotros. Pero es Cristo, no dice ella otro ser aparte, como se indica en la doctrina de la Trinidad.
Entonces, ahí es donde nosotros perdemos el hilo cuando nosotros escuchamos solamente un párrafo, unas líneas, donde se dice que el Espíritu Santo es un ser aparte, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, nosotros no somos como los bereanos, ¿verdad? Que nos vamos a estudiar, a averiguar qué dice la palabra de Dios, y en este caso en su contexto. Y en este caso muchas de las veces tenemos que ir a más citas, a más libros, a más capítulos donde Elena de White habla de lo mismo. Y entonces en ese caso así nosotros podemos llegar a una comprensión o a un conocimiento del cual Dios quiere que nosotros lleguemos, al conocimiento de Él y de su Hijo, como dice la palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a ver que ella dice que la raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Asimismo, comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, dice, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. ¿Y qué es lo que se debe de manifestar en nosotros? El fruto del Espíritu, en este caso de Cristo, está diciendo Elena de White. Dice, puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidas con Cristo. O sea, si a veces nosotros podemos estar en la iglesia, decir que somos cristianos, decir que somos, en este caso, adventistas del séptimo día, pero si nuestra conducta demuestra lo contrario, eso significa que no estamos unidos a Cristo, que no estamos tomando de la savia de la vid, en este caso de Cristo. Cristo es la vid verdadera. Ahora, Él dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. A ver, permítame. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De los 12 escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como una rama seca. El resto iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Con solemne ternura, Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. Entonces, más abajito ella dice, hablando en el contexto de la tercera persona, por la palabra es como Cristo mora en sus escogidos. Es la misma unión vital representada por comer también su carne y beber también su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Al recibirlas, recibimos la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en Él, o que tuvo Cristo en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndonos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Y en este caso, Elena de White está hablando solo de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No dice que el Espíritu Santo es otro ser aparte. Inclusive en 2 Corintios 3:17, en su contexto también, 3:17 de 2 Corintios, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en este caso, tú vas a ir a ver en las otras versiones, y tú vas a ver que dice también lo mismo. O sea, hablando, el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está ese Espíritu del Señor, allí es donde hay libertad. Y el versículo 18 también es muy clave de 2 Corintios 3:18. 3:18 es el versículo donde dice,
Y nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pero se trata del Espíritu de Cristo, no de otro ser, no de otra persona. El contexto lo dice. Ahora, aquí Elena de White dice, todos los que sean dotados de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, amarán como Él amó. ¿Por qué? Porque el Espíritu procede de Cristo, es de Cristo mismo, no es un ser aparte. Así como ella da el ejemplo de la vid, de una plantita, que la savia es la vida de la vid, esa savia, ¿verdad?, alimenta a los pámpanos. Entonces, si nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid verdadera, si nosotros estamos tomando de Él, si nosotros estamos pegados en Él y estamos alimentándonos de Él, bueno, vamos a manifestar los frutos de Él, los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y es por eso que el apóstol dice que no, haciendo todas esas cosas no hay ley, porque la ley misma se cumple. Pero se está refiriendo a Cristo mismo, no a otro ser. Ahora, dice... voy a leerles un cachito aquí donde ella habla acerca también de ese espíritu. Dice aquí, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que ha de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ahora noten, ella dice, ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora vuelve a notar, busqué más o menos lo que respecta a la cita que se está dando de que únicamente el mal puede ser vencido por la intervención de la tercera persona. Ahora Elena de White dice, el dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Pero sigue hablando Elena de White de que ese poder que para restaurar, para quitar el mal, para luchar contra el mal, es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. No está diciendo que es un ser aparte. Otra cita más aquí mismo en el deseado de todas las gentes, dice así, dice, pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza de su pueblo. Y noten que Elena de White en su contexto está hablando no de un ser aparte, sino está hablando del poder de Cristo mismo, la vida de Cristo, en su forma espiritual, en su forma divina. Por eso ella decía que estando en la tierra, Cristo no podía por su humanidad, pero una vez que Él resucita, Él toma su divinidad y ahora también toma su omnipresencia y Él puede estar presente en todos los lugares. Fue Cristo el que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Mediante su Espíritu. Cristo en Apocalipsis 3:20 es el que está tocando a la puerta y se está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y noten lo que dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero es Cristo mismo. Otra cita que les voy a dar se encuentra aquí mismo y está, dice así. A ver, permítanme tantito.
Dice, el hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder, noten esto, no tiene en sí mismo el hombre poder para oponer resistencia eficaz al mal. Y luego dice, únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre entonces atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Entonces, para que vean, es en su contexto de esa cita que dan para defender la doctrina de la Trinidad y en este caso también hablando del Espíritu Santo como un ser aparte, no concuerda con los escritos o con el contexto de Elena de White. Hacen decir a Elena de White con este párrafo o con estas líneas o con estas expresiones, hacen decir a Elena de White lo que Elena de White no está diciendo. Y en este caso, eso es, se puede decir que es una mentira. Hacer decir al profeta lo que el profeta no está diciendo. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad?, en el contexto de que Elena de White se está refiriendo no a un ser aparte, sino al mismo Cristo, pero en su naturaleza divina. En este caso, entonces, a Cristo lo estamos haciendo meramente humano sin contemplar su divinidad o su omnipresencia. Le estamos quitando su omnipresencia, le estamos quitando su personalidad divina. Y eso, ¿verdad?, no va de acuerdo con lo que ella expresa. Vamos a ir a la pantalla y quiero mostrarles algo donde yo estaba estudiando. Y como les dije, se nos dice que el pecado podía ser resistido y vencido solo mediante la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Si es el caso, y si la tercera persona, si este es el caso, y si la tercera persona es un ser completamente diferente, entonces, ¿cómo es que Cristo o su Espíritu también se describe como alguien que nos ayuda a resistir y vencer el pecado? Elena de White dice en el libro del Evangelismo 275, en el párrafo 1, que Cristo está presente por su Espíritu Santo, y esto lo acabamos nosotros de leer y corroborar ahorita en el deseado de todas las gentes, que es el Espíritu de Cristo. Cristo ha dado su Espíritu. Entonces, en este Espíritu, es este Espíritu el que convence a los corazones, el Espíritu de Cristo. No hay poder en ti aparte de Cristo, pero es tu privilegio tener a Cristo morando en tu corazón por la fe, y Él puede vencer el pecado en ti. Ven cómo Elena de White habla y dice que en nosotros no hay poder. Aparte de Cristo, en nosotros no hay otro poder que pueda ayudarnos. Es nuestro privilegio tener a Cristo morando en nuestro corazón por la fe. Y Él, o sea, Cristo, puede vencer el pecado en ti cuando cooperas con sus esfuerzos. Pero Elena de White es clara y enfática hablando de que el poder, esa tercera persona de la que ella hablaba, no se refería a un ser aparte, sino está hablando de Cristo mismo en su persona divina. Ahora, en la Review Herald del 19 de mayo de 1904, ella dice que con su espíritu Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que quita el pecado. Pero Elena de White, como les digo, es enfática, es explícita, donde ella dice que es el Espíritu de Cristo. Con su Espíritu, Cristo envía a nosotros una influencia reconciliadora y un poder que quita el pecado. La siguiente cita, que está en la Review Herald del 10 de febrero de 1891, dice Elena de White que solo Jesús tiene el poder para salvarnos del pecado.
para liberarnos del poder del mal. Y dudar de aquel que dio su vida por nosotros es contristar e insultar ¿a quién? Al Padre, porque el Padre ha dado testimonio de su Hijo y Él nos ha dado vida en su Hijo. Entonces, si nosotros rechazamos a Cristo, si no queremos a nosotros que Cristo, ¿verdad?, nos salve del pecado, y no creemos que Cristo Jesús tiene poder para salvarnos del pecado, entonces nosotros contristamos e insultamos al Padre. Entonces, la única defensa contra el mal es la morada de Cristo en el corazón mediante la fe en su justicia. Y ven, notan, Elena de White es consistente, es explícita, es puntual en estos asuntos para decir que es Cristo el que debe morar en el corazón. Nuestra única defensa contra el mal es la morada de Cristo en el corazón. No hay otro poder o alguien más que haya sido puesto para restaurarnos del pecado. En este caso, toda la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que es Cristo el medio por el cual nosotros vamos a ser restaurados y ser unidos con el Padre. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 189.3 de 1909, ella dice, tienen un solo Dios y también un solo Salvador y un solo Espíritu. Y ella no dice un Dios Espíritu Santo, no, ella dice el Espíritu de Cristo es el que ha de traer unidad a sus filas. O sea, el que nos une como pueblo, como su grey del Salvador es su Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Cristo es la fuente de todo impulso correcto. Él es el único que puede infundir en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una evidencia de que su Espíritu, el Espíritu de Cristo, obra en nuestros corazones. Entonces, ella habla mucho sobre estos asuntos. Entonces, en un manuscrito 138, ella dice, y esto en 1906, cuando estaba el problema de Kellogg. No sé si ustedes han oído acerca de lo que pasó con la apostasía de Kellogg, donde era una crisis, un cisma que pasó en la iglesia adventista, donde sacudió a la iglesia. Entonces, 1906 es cuando estaba el problema. Y ella dice, necesitas la ayuda que viene de Cristo. Tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la lujuria, debes ser partícipe de la naturaleza divina. Y luego ella dice, no hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina y aquí está. Cada alma será iluminada según lo que estudies, según lo que elimine tu mente. Entonces, nosotros tenemos que ser participantes de esa ayuda divina o de esa naturaleza divina. Pero ella dice, Cristo viene en su naturaleza divina. Nuestra condición a causa del pecado se ha vuelto sobrenatural. Y el poder que nos restaurará debe ser sobrenatural. De lo contrario, carece de valor. Ahora noten, ella dice, solo hay un poder. Ella no dice que hay otro poder, ella no dice que hay otra... No, ella dice, solo hay un poder que puede romper el yugo del mal en los corazones de los hombres. Y ese poder es el poder de Dios, el Padre, en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo su gracia nos permite resistir y dominar las tendencias de nuestra naturaleza caída. Lo mismo que estudiamos del ejemplo de la vid y el pámpano. O sea, el pámpano tiene que estar tomando continuamente, alimentándose de la savia de la vid para poder desarrollarse y poder dar fruto. Las teorías espiritualistas sobre Dios invalidan este poder. Es por eso que esa teoría, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es un ser aparte, eso invalida el poder de Dios. Le quitan, le restan a Cristo ese poder, como si Cristo no pudiera hacerlo.
Cristo tiene el poder. Por eso él, cuando ascendió al cielo, él dijo, cuando Cristo asciende al cielo, les dijo, todo poder me es dado en el cielo. ¿Y dónde? ¿Dónde más? En la tierra. Y ahora le dice a sus discípulos, pidan ahora, que ahora yo puedo darles. Antes no podía, estando humano yo no podía darles, pero ahora que he resucitado y he ascendido al cielo, ahora puedo darles porque he tomado lo que era mío. Y ahora yo puedo darles. Entonces nosotros vemos que nosotros debemos de acudir a Cristo. Y dice allí mismo que el Espíritu es el que vivifica. Este es un texto, ¿verdad?, que está en la Biblia, en Romanos, y donde dice, el Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Y noten esto, Cristo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ahora Elena de White dice, Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. ¿Y por qué nosotros no podemos ver y entender que Elena de White no se está refiriendo a un ser aparte, sino se está refiriendo a Cristo mismo, a la persona de Cristo cuando habla del Espíritu? Por eso resaltamos en negrita el Espíritu, porque Cristo está diciendo, el Espíritu es el que vivifica. Y si tú vas a ver que el primer Adán, el segundo Adán, bueno, es espíritu, ¿verdad? Entonces, espíritu vivificante. Entonces, Cristo es ese espíritu vivificante y Cristo es el que da vida. Y entonces Elena de White dice aquí que Cristo no se refiere, cuando está hablando del espíritu, no se refiere a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Pregunto de nuevo, si el pecado podía ser resistido y vencido solo por medio de su poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, ¿cómo es entonces que solo Jesús tiene poder para salvar del pecado, para liberar del poder del mal, y que la única defensa contra el mal es también la morada de Cristo en el mismo corazón mediante la fe en su justicia? Y eso está en el deseado de todas las gentes, en la página 324.1. Les pregunto, ¿podría ser que sean uno y el mismo? Eso es lo que Elena de White se está refiriendo. No está diciendo que es un ser aparte, sino que está hablando de la misma persona, está hablando del mismo Cristo. En la Revisión General del 14 de octubre de 1912, ella dijo, para todos los que desean ser receptores de su espíritu, la virtud fluye de Cristo. Y es de esta manera que el carácter de Dios, la perfección de Cristo y del Padre se presenta ante el mundo. La siguiente cita dice, es la virtud que sale de Cristo la que conduce al arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito, y noten, esto lo dice Elena de White, no lo digo yo. Muchos pueden decir, no, el hermano Melchor dice, el hermano dice esto, el hermano dice, yo no lo digo, yo estoy repitiendo las citas, de muchas citas que hay de lo que Elena de White se expandió sobre este tema del Espíritu Santo. Ella dijo que el Espíritu Santo procede del unigénito Hijo de Dios. Dice, vincula al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, a la naturaleza divina humana perfecta de Cristo. Ahora, entonces, cuando Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, eso se encuentra en Primeros Escritos en la página 55, con el título 2300 días. Entonces, cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, en ese aliento dice que había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Pero dice que Jesús sopla ese Espíritu Santo. Inclusive la misma Biblia dice que Jesús, antes de ascender al cielo, les dio a sus discípulos, ¿verdad? Les dio mandatos y luego les dijo, y luego sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es lo mismo que dice la Biblia. Entonces, Elena de White no habla más de lo que no dice la Biblia. Entonces, la identidad de la tercera persona de la divinidad se hace evidente si lees la cita completa tomada del mismo libro que estábamos leyendo, ¿verdad?
El pecado solo podía ser resistido y vencido mediante la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Pero no quedarnos solamente con ese párrafo o con esas palabras y decir, el Espíritu Santo es un ser aparte, es una tercera persona aparte, separada. Elena de White no está diciendo eso. Ella dice que vendría sin energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido obrado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Por medio del Espíritu, el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina. Y aquí dice ella, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer toda tendencia hereditaria y cultivada al mal e imprimir también su propio carácter en su iglesia. Esto es lo que está en el contexto del deseado de todas las gentes. Así pues, la tercera persona de la deidad no es otra que el propio Espíritu de Cristo o Cristo mismo, dado a nosotros como poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas hacia el mal. Entonces, ¿por qué las Escrituras y el Espíritu de profecía a menudo hablan del Espíritu Santo como si fuera otra persona? Dice, el Espíritu Santo es en efecto una tercera persona que representa a Cristo, pero no es una persona en el mismo sentido que el Padre y el Hijo lo son. En otras palabras, el Espíritu Santo es realmente Cristo, Cristo mismo, imbuido del Espíritu de su Padre, pero es Cristo quien se despoja de su persona humana física visible. Por lo tanto, cuando Cristo se entrega por medio del Espíritu Santo, posee una personalidad propia, distinta de la personalidad corpórea de Cristo. Y en otro sentido, es la presencia misma de Cristo, pero en una personalidad incorpórea, en este caso espiritual. A continuación, vamos nosotros a ver algunas declaraciones de Elena de White que identifican a quién es el Espíritu Santo, el representante de Cristo. Hay muchas más, ¿verdad? Pero vamos a hablar solamente de estas para poder no expandirnos en el tiempo. No es esencial que sepan ni puedan definir qué es exactamente el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y que el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero le dice a sus discípulos, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y ahora noten lo que ella dice. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Y noten, ella no se está refiriendo, no está diciendo, aunque arriba, ¿verdad?, está citando San Juan 14, 16 al 17, donde Cristo promete el otro Consolador. Y muchos ocupan San Juan 14, 16 para decir que otro es otro, no es Cristo, es otro. Cuando en realidad Elena de White en su contexto dice ella, esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Ella no está diciendo, ¿saben qué es otro? No, está hablando de Cristo mismo, pero en su omnipresencia, en su divinidad. Jesús también dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, o sea, no las podían entender, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Entonces, en otra cita de Elena de White en esta carta, dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Aquí reside la agencia divina, por eso ella hablaba de la agencia divina que infunde convicción en los corazones. Cuando el poder de su Espíritu se revela a través de los siervos de Dios, contemplamos la divinidad resplandecer a través de la humanidad. Agobiado por la humanidad o estorbado por la humanidad, ven que ella va a citar otra vez lo que leímos en el deseado de todas las gentes. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, les convenía que los dejara, fuera su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo, dice ella, es Cristo mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él, Cristo mismo, se representaría a sí mismo como presente en todo lugar por su Espíritu Santo como el omnipresente.
Y esto es lo que yo les decía, si nosotros decimos que Cristo no es, Cristo no es otro. Bueno, entonces nosotros le estamos quitando su omnipresencia a Cristo. Nosotros le estamos diciendo a Cristo, tú no puedes, tú no eres omnipresente. Pero Cristo tomó su omnipresencia después que Él resucitó y ascendió al cielo. Entonces el que está con nosotros es Cristo, el que quiere morar con nosotros y en nosotros es Cristo, el que está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar es Cristo. El Señor pronto vendrá. Necesitamos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. Y ella dice, no es seguro tomar el espíritu de otro. Necesitamos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si nos comunicamos con Dios, tendremos fuerza y gracia y eficacia. Y esto está en una carta, la carta 66. Pero es la levadura del Espíritu de Jesucristo que es enviado desde el cielo, llamado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu afecta el corazón y el carácter. Solamente con el Espíritu de Cristo, ella explica que nosotros podemos vencer el mal. Y ella dice que estudien el capítulo 17 de San Juan y aprendan a orar y a vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Él morará en sus corazones haciendo pleno su gozo. Pero nosotros decimos, no, Cristo no es. Entonces, ¿quién mora en nuestro corazón? Si no queremos que Cristo more en nuestro corazón. Hay otro espíritu que quiere morar en nuestros corazones. Por eso ella dice, no es seguro que nosotros tomemos otro espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Ella dijo arriba en la carta 16. Y ahora ya nos manda que estudiemos el capítulo 17 de Juan y que nosotros aprendamos a orar y a vivir la oración de Cristo. Y ella dice, Él es el consolador. Él morará en sus corazones haciendo pleno su gozo. Jesús viene a ti, dice ella en Manuscript Releases, tomo 2, ella dice, Jesús viene a ti como el Espíritu de verdad. Estudia la mente del Espíritu, consulta a tu Señor, sigue su camino. Ese es el consejo de ella. Jesús viene a ti como el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Cristo mismo, está diciendo ella. Y luego dice en Manuscrito 19, dice, cuando por fe miramos a Jesús, nuestra fe traspasa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús el Consolador. Y ella está hablando en el sentido espiritual de Cristo, porque después de que Cristo ascendió al cielo, el Padre envió el Espíritu de su Hijo, según Gálatas 4:6. Y por nosotros, por ser hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual ahora nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Ahora, como último, vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 7, y ella dice, a Cristo se le debe conocer por el bendito nombre de Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero ven que Elena es consistente en decir que es Cristo mismo ese Consolador, no es otro ser. Pero lo que a veces nosotros nos equivocamos o cometemos el mismo error que los discípulos es que nosotros estamos viendo a Cristo pero en su naturaleza humana, y que en su naturaleza humana Cristo no podía, en este caso no es que no podía, no debía usar su divinidad, porque Cristo era 100% divino y 100% humano. Esas dos naturalezas eran de Cristo, pero estando humano Cristo no debía usar su divinidad. Estando humano, Cristo debía usar solamente su humanidad y depender del cielo, depender del Padre. En algunas citas de Elena de White dice que todos los milagros de Cristo para los seres humanos fueron realizados por los ángeles. Él oraba a su Padre y la orden venía del cielo y se llevaba a cabo por intermedio de los ángeles. Cristo no usó su poder. Entonces, cuando Cristo resucita y ahora Él puede hacer lo que antes no podía hacer,
Por eso dice que Elena de White que a Cristo se le debe conocer por el bendito nombre de Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Salvador, Cristo, es nuestro Consolador. Eso lo he probado que lo es. Es lo que dice Elena de White en manuscrito inédito, tomo 8. En otra dice, no hay consolador como Cristo, tan tierno, tan fiel. Él se conmueve por nuestras debilidades. Su espíritu de Cristo, habla al corazón. Elena de White siempre es consistente y, hermanos, quiero que ustedes vean, amigos, que no es solamente una cita aislada, sino en su contexto, muchas citas en muchos libros, en muchas cartas donde ella explica y habla de que ese Consolador es Cristo, de que ese Espíritu es el Espíritu de Cristo, proviene de Cristo, procede de Cristo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Elena de White, ¿verdad?, es consistente en este asunto y por lo tanto también nosotros, hermanos, tenemos que indagar, buscar, ver, ya que muchas de las veces confiamos en el hombre, confiamos en la palabra del hombre más que en la palabra de Dios. Entonces, hay que ir a la Biblia, sí hay que ir a la Biblia, que hay que ir a estudiar lo que se nos fue dado un poquito más a nosotros como adventistas, en este caso el espíritu de profecía, que todos los adventistas cuando digo espíritu de profecía saben a qué me refiero. Pero Dios nos ha dado demasiada luz a nosotros para que nosotros no nos extraviemos. Todo el camino que se nos ha marcado, hermanos, está alumbrado. No hay nubes que oscurezcan el camino que se nos ha alumbrado para llegar a la patria celestial y conocer quién es ese Dios. Ese Dios del que habla la Biblia es el Padre. Cristo vino a dar a conocer a ese Dios y dijo que es su Padre, y vino a darse a conocer a Él mismo. Y la salvación se encuentra en conocer al Padre y conocer a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, el príncipe del cielo, el heredero del cielo. Entonces, en eso consiste nuestra única salvaguardia y nuestra salvación, en conocer al Padre y conocer a su Hijo. Esto lo dice San Juan 17:3. Entonces, nosotros no debemos por qué extraviarnos en cuestiones de conocer la verdad. Si nosotros, ¿verdad?, somos, no ponemos nosotros atención, ¿verdad?, o no tomamos en serio las cosas celestiales, las cosas espirituales, pues entonces nos vamos a extraviar. A veces confiamos más en las palabras de los hombres, en las palabras de los eruditos, en las palabras de los dirigentes, cuando en realidad dejamos a nuestro capitán. Y en realidad a veces nuestros dirigentes, los dirigentes de la iglesia, a veces no están tomando del dirigente mayor, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, si ellos están tomando o estuvieran tomando de lo que dice nuestro dirigente principal, que es nuestro Señor Jesús, entonces nosotros tenemos que someternos, ¿verdad? Porque se está hablando y se está diciendo lo que nuestro Salvador enseña. Pero si no lo están hablando, hermanos, es cuestión de salvación, es cuestión de vida o muerte, de que tú escudriñes por ti solo por tu salvación y tú busques tu salvación. Dios no le va a venir a pedir cuentas al pastor, al dirigente, al anciano, a tal hermano, tal hermana. A nadie le va a pedir cuentas. Al que le va a pedir cuentas es a ti. Y te va a decir que hubo tantas oportunidades que Él te dio para que tú lo conocieras. En última instancia, la salvación solamente es personal. Depende de ti y de Cristo. Es de tu comunión contigo y con Cristo. Si no hay comunión, no hay salvación. Y noten lo que estoy diciendo, comunión. Si el Espíritu de Cristo no nos une con Él, porque eso es lo que nos une con Cristo, su Espíritu nos une con Él. Si no hay esa unión de ese Espíritu, entonces nosotros no podemos ser parte del reino de Dios. Hay un Espíritu en el cual también nosotros estamos siendo imbuidos.
si nos dejamos nosotros imbuir, el espíritu de Satanás. Hay dos personajes, dos espíritus que están luchando. El espíritu de Cristo para entrar a nuestro corazón y el espíritu de Satanás también que quiere entrar a nuestro corazón. ¿A cuál de estos dos espíritus los dejarás entrar? Bueno, esa es tu decisión. San Juan, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. El testigo fiel, Cristo Jesús. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, dice entonces Cristo, entraré a él, cenaré con él, hablando de la comida espiritual, como esta, a estar buscando en su palabra, cenaré con él y él conmigo. Entonces Cristo quiere tener una relación íntima contigo, pero ¿estás dispuesto tú a tener el tiempo, a darle la oportunidad a Cristo de entrar a tu vida y que sea tu consolador y que sea ese espíritu de Él el que domine, el que dirija tu vida? Entonces esas son decisiones, ¿verdad?, personales. Yo te animo, ¿verdad?, a que tú busques de Cristo, veas a Cristo, aceptes a Cristo como tu consolador, como tu abogado, como tu representante, y Él lo hará. Él está esperando que nosotros acudamos a Él. En el próximo tema, que ahorita vamos a subir también, voy a estar hablando acerca de la agencia de los ángeles, que es un tema también tan importante que nosotros como adventistas estamos pasando por alto y no estamos poniendo atención. Que Dios te bendiga y en el próximo video te espero.